Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Deep Dive. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco delicado, la tragedia aérea que ocurrió ayer en Costa Rica. Un avión se estrelló en Pico Blanco, una zona que, como muchos sabrán, es bastante montañosa, de difícil acceso. 6 personas iban a bordo y bueno, en este Deep Dive vamos a intentar, en la medida de lo posible, entender qué pasó. Para esto vamos a usar información de diferentes medios como Teletica, Delfino.cr y algunos otros artículos que hemos consultado. Sí, es un tema que, como bien dices, requiere mucha sensibilidad. Hay que tener muy presentes a las familias, al dolor que están pasando en estos momentos. Intentaremos, con la información que tenemos, arrojar algo de luz sobre este suceso, sobre esta tragedia. Totalmente de acuerdo. Bueno, para empezar, ¿podrías contarnos un poco los detalles del vuelo? ¿De dónde salía? ¿A dónde se dirigía? Claro, el vuelo despegó de Barra del Tortuguero, se dirigía al aeropuerto Torías Bolaños en Pavas, San José. Pero debido al mal tiempo fue desviado al aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela. La aeronave era una Cessna U2AC-6 Stationer con matrícula Tiger operada por Aero Caribe Air Charter. Estaba en secuencia de aproximación cuando a las 12:30 p.m. se perdió contacto con el radar. ¿En secuencia de aproximación? Para quienes no estamos muy familiarizados con la jerga aeronáutica, ¿qué significa eso exactamente? Buena pregunta. Significa que el avión ya estaba en la fase final del vuelo preparándose para aterrizar. Estaba siguiendo las instrucciones de la torre de control, acercándose a la pista. Imagínate una fila de coches esperando para entrar a un parking, cada uno en su posición esperando su turno. Es algo similar en la aviación. Entiendo, como una especie de fila, ¿no? Para entrar en la pista. Vale, entonces, ¿qué pasó después de que se perdiera el contacto? ¿Cómo se inició la búsqueda? Bueno, se inició una búsqueda exhaustiva. Se movilizaron a más de 80 personas, imagina. La Cruz Roja, bomberos, equipos de rescate, guías locales, incluso residentes de la zona se unieron a la búsqueda. Fue una operación a gran escala, usando helicópteros para transportar a los paramédicos. Claro, la complejidad del terreno, el mal tiempo, hizo que el rescate fuera muy difícil. Se prolongó durante casi 16 horas. 16 horas, madre mía, eso es muchísimo tiempo. Y claro, mencionabas la dificultad del terreno. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre Pico Blanco? ¿Por qué es tan complicado para volar en esa zona? Exactamente, y en este caso parece que el piloto intentó sortear la montaña, se quedó a tan solo 10 metros de conseguirlo. Es realmente trágico. Es desgarrador, ¿no? Pensar en esos últimos momentos. Y hablando de la tripulación y los pasajeros, se han confirmado ya sus identidades. Sí, lamentablemente tenemos que confirmar el fallecimiento de 5 personas. El piloto Mario Miranda Ramírez, de 40 años, la copiloto Ruth Pamela Mora Chavarría, de 27, y los pasajeros Joan Franco Segura Prendas, de 28 años, Gabriela Caleja Montealegre, de 64, y Enrique Castillo Incera, de 56 años. Una pérdida terrible, de verdad, y que sabemos de la única superviviente. Se trata de Paula de Los Ángeles Amadier Segura, tiene 31 años. Su rescate fue una auténtica odisea, como te imaginarás, por la dificultad del terreno, la poca visibilidad de noche. Tras casi 16 horas la trasladaron al Hospital San Juan de Dios en estado crítico. Bueno, al menos es una pequeña luz de esperanza en medio de esta tragedia, ¿no? Esperemos que se recupere pronto. Sí, sin duda, esperemos que sí. Ahora volviendo un poco a las causas del accidente, ¿qué sabemos hasta ahora? ¿Se puede atribuir únicamente el mal tiempo o hay otros elementos que se estén investigando? Bueno, el mal tiempo es un factor determinante en muchísimos accidentes aéreos, especialmente en zonas montañosas como esta. Pues sí, por supuesto hay otros elementos que se están investigando, como siempre en estos casos. Por ejemplo. Pues mira, por ejemplo, se está analizando el historial de mantenimiento del avión para descartar cualquier fallo mecánico. También se están revisando las comunicaciones del piloto con la torre de control para comprender mejor las decisiones que se tomaron antes del accidente. Entiendo, o sea que se está haciendo una investigación a fondo, ¿no? Y hablando de elementos que podrían dar pistas sobre lo sucedido, ¿qué nos puedes contar sobre el LET? Si no me equivoco, es un dispositivo que debería haberse activado tras el impacto, ¿verdad? Exacto. El LET, o transmisor de localización de emergencia, es una herramienta crucial para ubicar aeronaves siniestradas. Emite una señal que puede ser detectada por satélites, lo que facilita enormemente las tareas de búsqueda y rescate. Entonces, ¿por qué no se activó en este caso? ¿Se sabe algo al respecto? Pues esa es una de las grandes preguntas que se están investigando. Hay varias posibilidades. El LT podría haber sufrido daños durante el impacto que impidieron su funcionamiento, es una posibilidad. También es posible que la señal no haya podido ser transmitida correctamente debido a la ubicación del avión, ya sabes, en un área montañosa con densa vegetación. Claro, tiene sentido. La orografía del terreno podría haber afectado a la señal. La falta de señal del LT sin duda dificultó la búsqueda inicial. Totalmente. En una situación de emergencia cada minuto cuenta y la rapidez en la localización puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin duda. Y hablando de la respuesta a la emergencia,
Tengo entendido que hubo cierta confusión inicial sobre el número de supervivientes. ¿Puedes aclarar qué sucedió? ¿Por qué se habló primero de 2 supervivientes y luego solo se confirmó 1? Sí, al principio la Cruz Roja informó que había 2 personas con vida, aunque atrapadas entre los restos del avión. Esta información se basaba en los primeros reportes de los equipos de rescate que llegaron al lugar. Pero minutos después se confirmó que solo había una superviviente. Claro, es comprensible que en una situación tan caótica, con la dificultad de acceso al lugar del accidente, la información inicial pudiera ser confusa. Por supuesto, hay que tener en cuenta que los equipos de rescate estaban trabajando en condiciones extremas, imagínate, de noche, con lluvia, en un terreno muy complicado. Acceder al lugar del accidente ya era una hazaña en sí misma. Desde luego, y a pesar de todas esas dificultades, lograron rescatar a Paula. Es admirable la labor que realizan estos profesionales en situaciones tan difíciles. Totalmente de acuerdo. Arriesgan sus vidas para salvar a otros, se merecen todo nuestro reconocimiento. Cambiando un poco de tema, pero sin dejar de lado la gravedad de este accidente, me gustaría que habláramos sobre la historia de la aviación en esa zona. Has mencionado que Pico Blanco forma parte de los Cerros de Escazú. ¿Esta zona tiene algún historial de accidentes aéreos? Lamentablemente sí, la orografía y las condiciones meteorológicas cambiantes de los cerros de Escazú han sido escenario de varios accidentes aéreos a lo largo de los años. ¿Podrías contarnos algunos ejemplos? Claro, uno de los casos más trágicos fue el del vuelo 32 de Sansa, que se estrelló contra el Cerro Cedral en 1990. En ese accidente fallecieron las 23 personas que iban a bordo. La investigación determinó que la causa principal fue un fallo en la planificación del vuelo por parte del control de tráfico aéreo. Un fallo humano con consecuencias devastadoras. Sí, lamentablemente, y en 1996 otra avioneta se estrelló en el Cerro Tapesco, en este caso con el resultado de fallecimiento del piloto. Aunque no se determinaron con exactitud las causas de este accidente, se cree que la intensa niebla en la zona pudo haber sido un factor determinante. Parece que la niebla, la lluvia, el viento son elementos casi constantes en esta zona y un riesgo añadido para la aviación. Efectivamente, volar en zonas montañosas con meteorología cambiante siempre implica un riesgo mayor. Y estos accidentes nos recuerdan la importancia de extremar las precauciones y de seguir investigando para mejorar la seguridad aérea. Precisamente, este último accidente nos lleva a plantearnos, ¿existen protocolos de seguridad específicos para vuelos en esta región? Teniendo en cuenta su historial de accidentes, ¿hay alguna normativa especial? Claro que sí. La aviación es un sector altamente regulado y existen protocolos específicos para vuelos en zonas montañosas. Por ejemplo, establecen rutas aéreas especiales que evitan, en la medida de lo posible, las zonas de mayor riesgo. ¿Y qué pasa con la meteorología? ¿Cómo se tienen en cuenta las condiciones climáticas cambiantes? Los pilotos reciben información meteorológica actualizada constantemente y la torre de control monitoriza las condiciones en tiempo real. Si las condiciones no son seguras, los vuelos pueden ser desviados o incluso cancelados. Entiendo, entonces existen protocolos, pero aún así a veces ocurren accidentes como este. Desafortunadamente sí. La aviación, a pesar de ser un medio de transporte muy seguro, no está exenta de riesgos. Y en este caso, con un terreno tan complicado como el de Pico Blanco, las consecuencias pueden ser fatales. Sin duda, es una tragedia que nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad en la aviación. Con este último comentario tan certero, creo que podemos dar por finalizada la segunda parte de nuestro análisis sobre este lamentable accidente. De acuerdo. Una tragedia que nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad en la aviación. Efectivamente. Y aunque existen protocolos, medidas de seguridad, como comentabas, parece que siempre hay un margen para el error humano o para que las circunstancias se conjuguen de la manera más desafortunada. Es así, la seguridad aérea es como una cadena, ¿no? Cada eslabón tiene que ser fuerte para que el sistema funcione correctamente. Un fallo en la planificación, en las comunicaciones, en la toma de decisiones del piloto, incluso un factor externo impredecible, como una ráfaga de viento repentina, puede tener consecuencias catastróficas. Hablabas de un fallo en la planificación, y precisamente al hablar del accidente del vuelo 32 de Sansa en 1990 mencionaste que la causa principal fue un error en la planificación del vuelo por parte del control de tráfico aéreo. ¿Podrías explicar un poco más en qué consistió ese fallo? Claro, en ese caso, la investigación reveló que el control de tráfico aéreo no proporcionó al piloto información precisa sobre la altitud mínima de seguridad para sobrevolar la zona. El avión volaba demasiado bajo y en medio de una tormenta impactó contra el Cerro Cedral. Entiendo. Un error humano con consecuencias terribles. ¿Y se tomaron medidas después de ese accidente para evitar que se repitiera algo similar? Por supuesto, ese accidente, como todos los que ocurren, sirvió para analizar los fallos del sistema y mejorar los protocolos de seguridad. Se reforzaron los procedimientos de planificación de vuelos,
Se implementaron nuevos sistemas de alerta, se intensificó la formación de los controladores aéreos. Es decir, que cada tragedia sirve como un aprendizaje para mejorar la seguridad en el futuro. Exactamente. La aviación ha avanzado mucho en materia de seguridad gracias al análisis de los accidentes y a la implementación de medidas correctivas. Pero, como decía antes, siempre hay margen de mejora y siempre habrá que estar alerta para minimizar los riesgos. Claro, y en este caso concreto, ¿qué crees que se puede aprender del accidente de ayer en Pico Blanco? ¿Qué medidas se podrían tomar para evitar que se repita una tragedia similar en esta zona? Bueno, es pronto para hablar de medidas concretas, ya que la investigación todavía está en curso. Pero en general, este accidente nos recuerda la importancia de la formación continua de los pilotos, la actualización constante de los equipos de navegación, la mejora de los sistemas de alerta temprana ante condiciones meteorológicas adversas. También es crucial la concienciación sobre los riesgos de volar en zonas montañosas, tanto por parte de las compañías aéreas como de los propios pasajeros. Hablas de concienciación. ¿Qué papel juega el factor humano en la seguridad aérea? El factor humano es fundamental. Los pilotos toman decisiones constantemente durante un vuelo y su capacidad para evaluar riesgos, gestionar el estrés, responder adecuadamente ante situaciones imprevistas es crucial. Por eso, la formación y el entrenamiento son tan importantes en la aviación. Entiendo. Y en este caso concreto, ¿se sabe si el piloto tenía experiencia en volar en zonas montañosas? Esa es una información que todavía no ha sido revelada por las autoridades. Sin embargo, la experiencia del piloto, su conocimiento del terreno, su capacidad para tomar decisiones bajo presión, seguramente serán aspectos clave en la investigación. Es lógico, y más allá de la figura del piloto, ¿qué otros factores humanos pueden influir en la seguridad aérea? Bueno, como decíamos antes, los controladores aéreos juegan un papel fundamental. Deben proporcionar información precisa y oportuna a los pilotos, monitorizar las condiciones meteorológicas, gestionar el tráfico aéreo de manera eficiente. Un error por su parte también puede tener consecuencias graves. Es cierto, y no podemos olvidar el papel de los mecánicos, responsables del mantenimiento de las aeronaves. Por supuesto, un fallo mecánico puede tener un impacto directo en la seguridad del vuelo. Por eso el mantenimiento preventivo y la revisión exhaustiva de los aviones son esenciales. Entonces, la seguridad aérea depende de una compleja interacción de factores humanos y técnicos, donde cada elemento debe funcionar a la perfección para garantizar un vuelo seguro. Así es, y accidentes como el que hemos analizado hoy nos recuerdan la importancia de no bajar la guardia y de seguir trabajando para mejorar la seguridad en la aviación. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para ir terminando, me gustaría recordar a nuestros oyentes que en este Deep Dive hemos intentado comprender las circunstancias que rodearon este trágico accidente, basándonos en la información disponible hasta el momento. Sí, es importante tener en cuenta que la investigación todavía está en curso y que es posible que surjan nuevos datos que arrojen más luz sobre lo sucedido. Exacto. Y mientras esperamos los resultados de la investigación, no podemos olvidar el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos en este accidente. A ellas les enviamos nuestro más sentido pésame. Totalmente de acuerdo, comparto tu sentimiento, es una tragedia que nos conmueve a todos. Y a ti, que nos has acompañado en este Deep Dive, te invitamos a reflexionar sobre la importancia de la seguridad aérea y a valorar el trabajo de todas las personas que velan por ella. Esperemos que este análisis te haya ayudado a comprender un poco mejor este complejo y a la vez fascinante mundo de la aviación. Esperemos que sí y que este accidente sirva para que todos, desde los profesionales del sector hasta los pasajeros, tomemos conciencia de la importancia de la seguridad en cada vuelo. Muchas gracias por tu análisis y tu tiempo. A ti por la invitación. Hasta la próxima, Joy. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.